intensivista para explicarnos un poquito y para que, Arnaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ana Cecilia y Juan Cruzán te saludan. Estamos acá con todo el equipo de Crónica al mediodía. A ver, ¿vos crees posible un control para el lunes o directamente en la primavera ya con estos climas? Buenas tardes. Mira, yo no puedo decir cómo va a ser el control los próximos días. Sí puedo decir que lo que vimos en las calles durante la última semana no fue precisamente lo más adecuado para la situación epidemiológica que estamos viviendo. No solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano y el resto de las provincias. Y esto hay que cotejarlo con un punto de inflexión en esta crisis sanitaria que es una de las más graves de la historia argentina. Me parece que la enfermedad está en una etapa de desarrollo crítica, que seguimos con una meseta de casos muy altos en la ciudad y en el conurbano, que esta meseta amenaza al sistema, que los casos están creciendo peligrosamente en el interior del país, que ya hay zonas donde el sistema, la terapia intensiva ha colapsado, donde ya no se pueden atender más pacientes. Y me parece que lo único que puede detener esta tendencia es que haya un control en el comportamiento social. Ahora, y a mí me parece que desde el punto de vista simbólico no es bueno seguir anunciando flexibilizaciones adicionales. Sí, Arnaldo, sobre todo cuando ya la presente conducta no es apropiada. Sí, Arnaldo, me quiero detener un segundo con ese dato que decís, ¿no? Hay lugares donde las terapias intensivas ya están colapsadas. Digo, ¿ahí cómo se resuelve? ¿Cómo se intenta dar una solución? La solución a veces no existe. Y hemos visto a través de la prensa pacientes que no pudieron ser asistidos por distintos motivos. En algunos casos por falta de recursos elementales como oxígeno, en otros casos porque la terapia intensiva estaba saturada y hubo que elegir qué paciente podía ser atendido. En otros casos se pudieron hacer derivaciones, pero hay zonas del país como el Alto Valle, como Jujuy, como Salta, en las que la disponibilidad de la terapia intensiva ya está agotada. Y aún zonas con muchos recursos sanitarios. ¿Cómo? A ver, Arnaldo, repetí de vuelta el dato porque parece que al resto de la Argentina no le está llegando. Hay ciertos lugares que en la República Argentina donde las terapias intensivas están agotadas. Sí, por supuesto. El Alto Valle, Salta, Jujuy, con algunas diferencias entre, por ejemplo, San Salvador y el interior de la provincia de Jujuy, pero la situación se está tornando dramática. Y iba al caso de Rosario, que es una de las ciudades no solamente más importantes del país, sino que tiene un sistema sanitario fuerte. Ya en muchas terapias intensivas no hay cama y se están empezando a ocupar hospitales que inicialmente no estaban destinados a manejar pacientes con COVID. La enfermedad crece peligrosamente en todo el país y esto es una amenaza muy seria. Y como ustedes saben muy bien, la terapia intensiva ya no puede mejorar su rendimiento. Estamos al límite de lo que podemos dar. Arnaldo, te frenamos un segundito nada más con un último momento. Último momento. El chaqueño palavecino entró en terapia intensiva. Repetimos, el chaqueño palavecino entró en terapia intensiva. Bueno, está internado desde hoy, ¿sí? Dio positivo el sábado 12 pasado, el sábado pasado dio positivo. Y bueno, dicen sus allegados que no es grave su caso, pero sí requirió internación. Hay preocupación en Salta, sobre todo, bueno, en todo el país y todos los fanáticos del chaqueño, pero anunciaron que desde hace pocas horas tuvo que ser ingresado en terapia intensiva. Salta, uno de los lugares más complicados también en el tema COVID y toda la región de las zonas aledañas a la provincia de Salta. Pero volvemos a Arnaldo Dubín para seguir la nota que estábamos haciendo. Bueno, mire, justo estábamos hablando de terapia intensiva, de una terapia intensiva con estrés en el resto del país y nos enteramos de esta información. Por ejemplo, esto que se está viviendo en el resto del país, Arnaldo.
¿cómo se puede entender desde el lugar de una ciudad de Buenos Aires que no entiende lo que está pasando? Vos mismo lo decías al comienzo de la nota. Uno ve las calles explotadas. Pero lamentablemente este comportamiento de un sector de la sociedad impropio no está limitado a la ciudad de Buenos Aires. Probablemente en la ciudad de Buenos Aires tenemos las imágenes más impactantes, pero esto es algo que de una u otra medida está ocurriendo en diferentes partes del país. Yo vivo en La Plata. En La Plata es un descontrol absoluto. Aún sin haber sido autorizado, ya hay bares que están abiertos, no con mesas en la calle, con mesas en el interior y con gente, y no hay ningún control, no hay ningún control. Doctor, le consulto, para derribar quizás un mito que se estuvo, popularmente difundiendo también, que es los cambios también estacionales y de temperatura. Entrando a la primavera y al verano, ¿es real que puede empezar a mermar o a bajar la cantidad de contagios? Yo no pondría ninguna expectativa en esta cuestión. Si bien desde el punto de vista epidemiológico el verano puede ser más apropiado para que la enfermedad no se difunda, hay otros factores que son mucho más preponderantes. ¿Como cuáles? Y este comportamiento social, la falta de distanciamiento. Ahora, sí. Arnaldo, sí. A ver, digo, no, para tratar de entender, ¿no? Hay cierta parte de la población que siempre estuvo en contra de la cuarentena y hoy, más que nunca, están pregonando esta idea de, bueno, pero entonces la cuarentena no sirvió si llegamos a esto. Digo, ¿qué le respondemos ante esa posición? Bueno, lo primero que hay que decir es que la cuarentena sirvió. La cuarentena salvó decenas de miles de vidas en el país. La cuarentena permitió que la enfermedad se desarrollara lentamente. Esto dio tiempo para que el sistema sanitario se fortaleciera, pero fundamentalmente para que cada caso pudiera ser adecuadamente atendido en los hospitales y en las terapias intensivas. Esto es lo que no ocurrió en Europa. Esto es lo que colapsó las terapias intensivas y explica la altísima letalidad en países europeos con un sistema sanitario mucho más desarrollado que el nuestro. Sí, y Arnaldo, pero el sistema de terapias intensivas, el sistema sanitario en el resto del país, digo, ¿se logró robustecer como se hizo, por ejemplo, acá quizá en AMBA o en los hospitales que se terminaron, que estuvieron 4 años así vacíos y que ahora de pronto tuvieron que terminarlos, los hospitales, los modulares, digo, en el resto del país, ¿se logró robustecer de manera tal también el sistema sanitario? Seguramente mucho menos, pero de todas formas hay algo que se ha podido mejorar muy poco y que es el motivo que limita el funcionamiento en la terapia intensiva, el cuello de botella de la terapia intensiva, que es el personal sanitario, los enfermeros, los kinesiólogos y los médicos intensivistas. Ahora, Arnaldo, ¿no cree que antes de la pandemia éramos muy pocos? Claro. ¿No cree que gran parte del problema que tiene el interior es que siempre el interior hasta ahora veía esta situación como una película? Lo estaba viviendo como si fuese algo que no les iba a llegar. Mientras el AMBA, mientras todas las preocupaciones estaban en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, tenías provincias que hoy están explotadas, que hoy están en emergencia, que te habilitaban fase 5, que ya te estaban habilitando deportes al aire libre, que venían viviendo como ya está, ya pasó el terremoto, esto no nos toca. Se relajaron y ahora resulta ser que terminan estando más complicados que la región del AMBA. ¿No crees que fue eso lo que pasó, el verlo como algo lejano, como algo a distancia? Obviamente hubo comportamientos muy dispares y en el sentido de lo que comentabas me parece que la experiencia de Jujuy es muy ilustrativa y si algo ha demostrado la enfermedad es que tiene un comportamiento impredecible y errático y que el crecimiento puede ser abrupto y cuando la enfermedad crece abruptamente, claro, que es precisamente lo que evita la cuarentena, el aislamiento, el sistema puede saturarse y la letalidad aumentar notablemente. Porque además yo les digo, la letalidad, que es
el número de fallecidos dividido el número de contagiados, también está aumentando mucho en la ciudad de Buenos Aires. Desde valores menores de 2, ahora estamos arriba de 2.6. ¿Cómo, Y esto cómo, explica- cómo, Arnaldo, puede repetir ese número? La letalidad, Sí, que inicialmente era menor de 2, ahora es mayor de 2.6 en la ciudad de Buenos Aires. Esto puede tener distintas explicaciones, sí. pero una hipótesis plausible, una hipótesis, es que esto esté relacionado con que las terapias intensivas ya no están trabajando como antes. Las terapias intensivas están al borde del colapso. Claro, No doctor, por ahí, falta de- sobre las no por terapias falta de intensivas. camas. Perdón, le Sí. quería consultar, además de las camas, el problema también ahí son los profesionales, ¿no? Los médicos y Claro. los enfermeros. Además que es un No, gran problema porque muchos contagiados, fatigados, con muchas horas de trabajo. Ese es otro gran problema además de las camas. Pero precisamente en el AMBA, tanto en la ciudad como en el conurbano, se consiguen camas. A veces puede haber dificultades, pero todavía hay alrededor de un 10% de camas disponibles. El problema fundamental es que llevamos meses de Sí. una sobrecarga de trabajo Sí, brutal Arnaldo. y estamos agotados al límite de nuestras posibilidades. Sí, totalmente. A ver, recién usted estaba mencionando el AMBA, digo, pero también, a ver, ¿qué está pasando, qué va a pasar en el interior, no, Fede? Porque, digo, Mendoza tiene novedades. Mendoza vuelve a fase 1, ¿no? Mendoza vuelve a fase 1, como lo comentábamos recién. Sábado, domingo y lunes. El martes van a volver al estado que están ahora. Pero hay expectativas sobre qué va a pasar en el resto de las provincias que están afectadas, con muchos casos y aumentando en los últimos días sobre todo. Hay expectativa por lo que vaya a pasar después de que hable Alberto Fernández. Después cada gobernador va a decir qué va a pasar en sus provincias. Pero como te decía, es Mendoza la gran preocupación, Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Salta. Sobre todo esas 5 provincias, y también le podemos sumar a la zona del Alto Valle y lo que pueda pasar ahí en Río Negro y en Neuquén. Hay más de 6 provincias que podrían volver a fase 1. Bueno, ayer mencionábamos las 10 ciudades que preocupan. Que lo dijo el ministro de Sí, Salud y lo también el ministro de Salud y los ministros de Salud, sobre todo lo que pasa en cada una de las provincias. Quien más sabe lo que pasa en las provincias son los ministerios de salud de cada jurisdicción Sí. y los después, gobernadores. Claro, después hay situaciones que quizás no son tan drásticas como volver a fase 1, pero por ejemplo en Chubut por ahí estaban en fase 5 o en una Exacto. nueva normalidad y lo que se está haciendo ahora es una restricción circular volviendo al último número de DNI, ¿no? Como hablábamos en fases anteriores, digo, y estaban ya transitando en esta nueva normalidad, como vos decías, Sí. Juan Cruz, ¿no? Provincias que ya estaban viendo todo de lejos, como en perspectiva parecía, y no, hoy están circulando según el día y según su número Y de las DNI. restricciones van a estar puestas en ciudades, por ejemplo, en Santa Fe no va a ser en toda la provincia, Ahora, va a ser en la zona de Fede. Rosario, en Mendoza también, va a ser en Mendoza capital. Te doy un dato, por ejemplo, en Salta a hoy, hasta el parte que se vio anoche, hoy está publicado que está el 93% de las camas de terapia intensiva Bueno, y ocupadas. fíjate, y lo que en estábamos Salta. anunciando hoy, el chaqueño Palavicino, donde estaba entrando una cama de terapia intensiva. Ahora, te pregunto, Fede, porque ayer en la reunión una reunión que no hubo más testigos que el propio Kicillof, Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, lo que estaba contando Arnaldo, a mí no me cierra, la verdad no me cierra, que estemos hablando de un operativo en un día del lunes. Que Arnaldo nos esté explicando que en la ciudad de Buenos Aires las terapias intensivas están fatigadas, están en estrés, están ese dato que tiró Arnaldo de la tasa de mortalidad en la ciudad de Buenos Aires, y que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires me esté pensando en habilitar terrazas y jardines para los restaurantes, la verdad, a mí no me cierra. O la política está mirando otra película, o realmente nos están mintiendo, o nos están ocultando datos. Bueno, Algo cada de eso- jurisdicción toma las medidas según los datos que tienen. Contemos, por ejemplo, en Rosario estaba abierto todo, llegaron hasta fase 5, también pasó en Mendoza, en Córdoba van a pasar los 1000 casos diarios en los próximos días y van a pasar Pero, también Fede, a la ciudad mirá de lo que Buenos vos tenés Aires. en tus espaldas. Son todas jurisdicciones Fede, que estaban en fase 5. Fede, mirá la Juan. plaga que vos tenés ahí. Sí. ¿Eso coincide con lo que está pasando? No Esto es ciudad, coincide. Esto exacto. es ciudad, no coincide. Esto es lo que llevaron los funcionarios antes de ayer y también Larreta y lo que van a anunciar esta tarde. Hay que ver después si alguna de estas cosas vuelven para atrás, como pasó hace 3 semanas, por ejemplo, con bares en la ciudad de Buenos Aires, habilitar las terrazas de los bares y los patios interiores. Hace 3 semanas, la Jefatura de Gabinete de Nación prohibió esto. Vuelve a la carga la ciudad, así que es muy probable que a partir del lunes se abran las terrazas y patios interiores de los bares en la ciudad de Buenos Aires.
van a volver con este pedido, que las grandes obras de construcción o las obras que están a 90 días de terminarse puedan volver a trabajar. ¿Sí? También fue un pedido denegado hace 3 semanas, así que es muy probable que este ítem también se habilite en la ciudad de Buenos Aires. Van a volver a la carga con las misas de hasta 20 personas. Pero, a ver, ¿por qué no pregunta la reta directamente, abramos todo y listo? No, De bueno. una? Porque lo que está haciendo es eso. Sí, a ver, estamos haciendo estos, ¿no? Ítem por ítem de lo que va a abrir en la ciudad, digo, y Arnaldo está escuchando, ¿no? Arnaldo, ¿qué te genera ver estas posibilidades de aperturas, posibilidades casi concretas, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, con los números que vos tenés y con la otra realidad, ¿no? Que también estabas mencionando, digo, los médicos, ¿no? La salud de los médicos también. Sí, claro, uno tiene una visión muy sesgada. Yo no soy sanitarista, epidemiólogo, ni infectólogo, yo soy intensivista. Y la realidad que yo vivo todos los días es que la terapia intensiva está muy mal, estamos exhaustos, es muy poco lo que podemos brindar adicionalmente y podemos colapsar. Entonces, ¿Cómo, Arnaldo, haber repetido de vuelta esa frase? digo que podemos colapsar. ¿En sí. cuánto tiempo es esto? ¿Puede ser un No, momento a no, otro? no, es imposible hablar de tiempo. Pero a ver, de mantenerse esta realidad. Lo que es claro que nosotros venimos de meses de un trabajo intenso, como jamás habíamos tenido en nuestras vidas. Estamos raleados por la enfermedad, somos cada vez menos. Estamos exhaustos, cometemos errores, nuestro rendimiento no es el mismo de siempre. Esto está muy cerca del colapso. Entonces, cuando yo por otro lado veo la conducta de alguna gente en la calle, cuando veo que se flexibiliza cada vez más, cuando veo que esto ocurre sin un control efectivo, a mí me muchas incógnitas, las expectativas no son buenas. Decís, porque, sí, sin un control efectivo. ¿A qué te referís puntualmente? ¿Qué debería estar pasando y no está pasando? La gente sigue haciendo cualquier cosa. Entonces, yo entiendo que esto es muy difícil de controlar, pero hay una cuestión simbólica y que son las medidas de flexibilización. Si vos flexibilizás cada vez más, si vos le transmitís a la gente que está todo bien, que el sistema sanitario tiene resto, que hay camas de terapia intensiva, una medida de defensa muy clara, analizada por psicólogos y sociólogos, que es la negación, tiene lugar. Entonces, a mí me parece que hay que transmitir que estamos en un riesgo de que ocurra un desastre. Yo no digo que vaya a ocurrir, pero la posibilidad de un desastre sanitario en distintas partes del país es posible. Y lo único que lo puede evitar es un comportamiento social adecuado. Totalmente. Que nos cuidemos. Porque también yo quiero decirle a la gente joven que aún sin enfermedades coexistentes puede tener formas graves de la enfermedad. No todos los jóvenes son asintomáticos o tienen formas leves. Bien. Hay pacientes jóvenes sin enfermedades previas que van a terapia intensiva y que también se mueren y que también pueden contagiar a sus padres. Arnaldo. Y afectos. Sí. Y que ninguna secuela psicológica del aislamiento va a ser tan grave como llevar la culpa por el resto de la vida de haber contagiado y ser responsable de la muerte de un ser querido. Así es, Arnaldo, muchísimas gracias como siempre por esta comunicación y por contarnos también, ¿no?, ese otro lado, el lado B, que es el que transitas vos en la terapia intensiva día a día y dándole batalla en la primera trinchera, ¿no?, de esta pandemia. Muchísimas gracias, Arnaldo. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.